Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde exploramos el corazón, la mente y todas esas cositas que nos hacen vibrar como humanos. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, de amor propio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les resonará, un tema que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, como lidiar con el dolor cuando alguien, especialmente alguien a quien queremos mucho, nos hiere. Y lo haremos inspirados en una frase que escuché hace poco y que me caló hondo: me rompe el corazón, pero me protejo. Porque sí, es posible amar con todo nuestro ser y al mismo tiempo cuidarnos de no salir lastimados en el proceso. Antes de empezar a desmenuzar esta idea, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si conectan con estas reflexiones y quieren seguir formando parte de esta comunidad, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y sobre todo, dejen un comentario contándome sus propias experiencias. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de ese dolor que sentimos cuando alguien nos lastima. Porque admitámoslo, duele. Duele muchísimo. Sobre todo cuando viene de alguien a quien le hemos abierto nuestro corazón, a quien le hemos confiado nuestros miedos y nuestras ilusiones. Es como si esa persona tuviera un acceso directo a nuestras emociones más vulnerables y de repente, decide usarlo en nuestra contra. Y ahí es cuando sentimos que el mundo se nos viene encima. Pero, ¿qué significa exactamente esa frase: me rompe el corazón, pero me protejo? No se trata de construir muros alrededor de nuestro corazón, de volvernos fríos e inaccesibles. No, no va por ahí. Se trata de establecer límites saludables, de reconocer nuestro propio valor y de priorizar nuestro bienestar emocional. Se trata de entender que amar a alguien no significa permitir que nos pisoteen, que nos manipulen o que nos hagan sentir menos de lo que somos. Para profundizar un poco más, vamos a explorar las diferentes capas de esta frase y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Primero, entendamos la parte de me rompe el corazón. Este sentimiento es completamente natural y humano. Sentir dolor cuando alguien a quien amamos nos hiere no es una señal de debilidad, sino de nuestra capacidad de amar y de conectar profundamente con los demás. Es una prueba de que somos seres empáticos, capaces de sentir el sufrimiento ajeno y por ende, también el propio cuando ese sufrimiento viene de alguien cercano. Negar este dolor o intentar reprimirlo solo lo hará más intenso y duradero. Es importante permitirnos sentirlo, validarlo y reconocerlo como una parte legítima de nuestra experiencia. Podemos llorar, gritar, escribir en un diario, hablar con un amigo de confianza o simplemente permitirnos estar tristes por un tiempo. Lo importante es no quedarnos estancados en ese estado, sino utilizarlo como un catalizador para el crecimiento personal. Sin embargo, aquí es donde entra la segunda parte de la frase, pero me protejo. Este pero es crucial. Es la bisagra que nos permite pasar del dolor a la sanación, de la vulnerabilidad a la fortaleza. Protegerse no significa cerrar el corazón por completo, sino aprender a amarnos lo suficiente como para no permitir que nadie nos haga daño de forma continua y deliberada. Significa entender que merecemos ser tratados con respeto, amor y consideración, y que no estamos obligados a soportar situaciones que nos causen sufrimiento constante. Piénsenlo de esta manera: el amor debe ser un espacio seguro, un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados o rechazados. Si ese espacio se convierte en una jaula, en una fuente constante de dolor y sufrimiento, entonces algo no está funcionando bien. Y es ahí cuando tenemos que tomar medidas para protegernos. No se trata de ser egoístas, sino de ser responsables con nuestra propia salud mental y emocional. De hecho, al protegernos a nosotros mismos, también estamos protegiendo nuestra capacidad de amar de forma sana y equilibrada. Si permitimos que alguien nos lastime constantemente, terminaremos agotando nuestra energía emocional y perdiendo la capacidad de confiar y de conectar con los demás. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay varias estrategias que podemos poner en práctica. La primera, y quizás la más importante, es aprender a reconocer las señales de alerta. ¿Sienten que están constantemente dando más de lo que reciben? ¿Que sus necesidades no son escuchadas ni valoradas? ¿Que la otra persona los hace sentir culpables o responsables de sus propios problemas? ¿Sienten que caminan sobre cáscaras de huevo para evitar provocar la ira o el descontento de la otra persona? ¿Sienten que tienen que justificar constantemente sus acciones o sus sentimientos?
Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces es hora de encender las alarmas. Estas son señales de que la relación no es sana y que necesitamos tomar medidas para protegernos. Otra herramienta fundamental es la comunicación. Expresar nuestros sentimientos de manera clara y asertiva es clave para establecer límites saludables. No tengan miedo de decir, no estoy de acuerdo, me siento incómodo con esto, o necesito que respetes mis límites. Recuerden que tienen derecho a defender sus propias necesidades y a proteger su bienestar emocional. La comunicación asertiva no es agresiva ni pasiva, sino una forma de expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, sin atacar ni menospreciar a la otra persona. Se trata de decir lo que pensamos y sentimos sin miedo a las consecuencias, pero también sin intención de herir o manipular a los demás. Practiquen decir no sin sentir culpa, expresen sus opiniones sin miedo a ser juzgados y defiendan sus límites con firmeza y convicción. Ahora bien, sé que a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Sobre todo cuando estamos muy enamorados o cuando tenemos una larga historia con la otra persona. En esos casos, puede ser muy difícil tomar distancia y poner un freno a la situación. Puede que tengamos miedo a perder a la persona, a quedarnos solos o a enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Pero es importante recordar que el amor propio es la base de cualquier relación sana. Si no nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente podremos construir relaciones sólidas y duraderas. El amor propio no es egoísmo, sino la base para poder amar a los demás de forma sana y equilibrada. Si no nos valoramos a nosotros mismos, terminaremos aceptando menos de lo que merecemos y permitiendo que otros nos traten mal. Cultiven su amor propio dedicando tiempo a actividades que les hagan felices, cuidando su salud física y mental, rodeándose de personas positivas y valorando sus logros y cualidades. Y aquí es donde entra en juego la parte de me protejo. Protegerse no siempre significa alejarse por completo de la persona que nos lastima. A veces puede significar simplemente cambiar la forma en que interactuamos con ella. Puede significar dejar de esperar que cambie, dejar de idealizarla y empezar a verla tal como es. Puede significar poner límites más firmes y negarnos a participar en dinámicas tóxicas. Por ejemplo, si la persona tiene tendencia a criticarnos o a menospreciarnos, podemos aprender a ignorar sus comentarios o a responder de forma asertiva, dejando claro que no vamos a permitir que nos trate de esa manera. Si la persona tiene tendencia a manipularnos o a hacernos sentir culpables, podemos aprender a reconocer sus estrategias y a no caer en sus trampas. Si la persona tiene tendencia a invadir nuestro espacio personal, o a demandar nuestra atención constantemente, podemos aprender a establecer límites claros y a dedicar tiempo a nuestras propias necesidades y actividades. En algunos casos, sin embargo, la única forma de protegernos es alejarnos por completo. Y sé que esta es una decisión muy difícil, pero a veces es necesaria para preservar nuestra salud mental y emocional. Si la relación se ha convertido en una fuente constante de sufrimiento, si la otra persona se niega a reconocer el daño que nos está causando, si hemos intentado comunicarnos y establecer límites pero la situación no mejora, entonces lo más sano es cortar lazos y buscar un nuevo comienzo. Alejarse no es un fracaso, sino un acto de amor propio y de valentía. Requiere fuerza y determinación, pero a la larga nos liberará del sufrimiento y nos permitirá construir una vida más feliz y plena. No se sientan culpables por elegir su propio bienestar. No se sientan egoístas por priorizar su felicidad. Recuerden que tienen derecho a ser amados, respetados y valorados. Y si la otra persona no está dispuesta a ofrecerles eso, entonces merecen encontrar a alguien que sí lo haga. No se conformen con menos de lo que merecen. No se queden en una relación que les hace daño solo por miedo a estar solos o por costumbre. Recuerden que merecen ser felices y que la felicidad está a su alcance si se atreven a tomar las decisiones necesarias para protegerse y amarse a sí mismos. Permítense sentir el dolor, permítense llorar, permítense procesar sus emociones. Pero no se queden atrapados en el sufrimiento. Recuerden que son fuertes, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. Confíen en su intuición, escuchen su corazón y tomen las decisiones que sean mejores para ustedes. El dolor es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué definirnos. Podemos aprender a gestionarlo, a superarlo y a utilizarlo como una oportunidad para crecer y fortalecernos. No tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Un terapeuta o un consejero puede ser un gran apoyo para procesar sus emociones y aprender a establecer límites saludables.
Y lo más importante, rodéense de personas que los amen, los apoyen y los hagan sentir bien consigo mismos. Busquen el consuelo en sus amigos, en su familia, en su comunidad. No tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Un terapeuta o un consejero puede ser un gran apoyo para procesar sus emociones y aprender a establecer límites saludables. Las relaciones sociales son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan nos ayuda a sentirnos seguros, valorados y comprendidos. No tengan miedo de abrirse a los demás y de compartir sus sentimientos y experiencias. La conexión humana es una fuente de fortaleza y consuelo que puede ayudarnos a superar los momentos difíciles. Recuerden que no están solos en esto. Todos hemos experimentado el dolor del desamor en algún momento de nuestras vidas. Pero lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y construir relaciones más sanas y significativas en el futuro. El desamor no es el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades y sobre lo que buscamos en una relación. Utilicen estas experiencias para crecer, para madurar y para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Así que la próxima vez que alguien les rompa el corazón, recuerden esta frase: me rompe el corazón, pero me protejo. Amen con todo su ser, pero nunca olviden amarse y protegerse a ustedes mismos. Porque al final del día, la persona más importante en sus vidas son ustedes mismos. Su bienestar emocional es lo más importante. No lo sacrifiquen por nadie. Recuerden que merecen ser felices y que tienen el poder de crear la vida que desean. Bueno, mis queridos soñadores, llegamos al final de este vídeo. Espero que estas reflexiones les hayan sido útiles y que les hayan dado algunas herramientas para lidiar con el dolor del desamor. Recuerden que no están solos en esto y que siempre hay esperanza de un futuro mejor. En resumen, hablamos de cómo el dolor que sentimos cuando alguien nos lastima, especialmente si es alguien a quien amamos, es real y válido. También exploramos la importancia de establecer límites saludables, de comunicarnos de manera asertiva y de priorizar nuestro bienestar emocional. Y sobre todo enfatizamos la necesidad de amarnos y protegernos a nosotros mismos, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles. Recordamos la importancia de reconocer las señales de alerta en las relaciones, de expresar nuestros sentimientos de manera clara y respetuosa, y de cultivar nuestro amor propio. También hablamos de cómo alejarse puede ser una forma de protegernos y de cómo rodearnos de personas que nos apoyen puede ser de gran ayuda. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias sobre este tema. Así que no duden en dejar un comentario abajo contándome cómo lidian ustedes con el dolor del desamor. Compartan sus historias, sus consejos y sus reflexiones. Creemos una comunidad de apoyo donde podamos ayudarnos mutuamente a superar los momentos difíciles y a construir relaciones más sanas y felices. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que puedan necesitarlo, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y formen parte de esta hermosa comunidad. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les inspire y les ayude a vivir una vida más plena y feliz. Les mando un abrazo gigante lleno de amor, luz y energía positiva. Recuerden que son increíbles, que son valiosos y que merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerles. Hasta la próxima, soñadores. Y recuerden, ámense mucho y protéjanse siempre.